Buenos días. Estamos acá para ver el trabajo práctico 11, ¿sí? Sobre bienes de uso, que trata sobre la compra, reparaciones, mejoras y depreciaciones. Bien, veamos qué nos dice el enunciado. Dadas las siguientes operaciones, se solicita registrar las mismas en el libro diario, indicando la documentación de respaldo y la variación patrimonial, reflejando la incidencia de cada elemento en la ecuación contable. Bien, veamos entonces. El caso A nos propone ejercicios de compra, reparación y mejora de bienes de uso. Veamos qué dice. La empresa Támesis SRL, responsable inscrita en el IVA, realiza las siguientes operaciones. El día 1 del 8 del 23 adquiere un inmueble en la localidad de Libertador General San Martín con el fin de abrir una sucursal por un total de 24.910.000 pesos, del cual el 30% de ese valor es el valor de tasación del terreno, ¿sí? Es decir, uno cuando compra un inmueble, un martillero, un arquitecto, estos profesionales son los que pueden indicar qué valor corresponde a lo edificado y qué valor al terreno, ¿sí? Del terreno va a depender muchas veces de la ubicación del mismo, etcétera. Es decir, no siempre va a ser el 30% para el terreno y el resto para el edificio. Todo va a depender de la cantidad construida, de la ubicación del terreno, ¿sí? Ese porcentaje varía. Bien, sigamos leyendo. Dice, se paga el 60% mediante una transferencia bancaria desde la cuenta corriente del Banco Macro. Y el saldo se financia mediante dos pagarés de igual capital a 90 y 180 días. Como es a plazo, ¿sí? Una parte es a plazo, se adiciona un interés del 6% mensual con el correspondiente IVA. Y como garantía se decide hipotecar el inmueble. ¿Por qué? Porque no se saldó al 100%, entonces se lo hipoteca, ¿sí? Bueno, veamos entonces la solución propuesta. Lo primero que tenemos que ver es la documentación de respaldo, porque desde allí surgen las registraciones, ¿sí? Estamos comprando un inmueble, entonces hay que ver los títulos de propiedad del inmueble, va a ser el boleto de compra-venta por los 24.910.000 y la escritura pública, ¿sí? Bien, entonces, con eso podemos registrar acá el ingreso del bien al activo, se debita con fecha 1 del 8 la cuenta terreno y la cuenta edificios, ¿sí? Porque tenemos que llevarlo por separado. Si bien el total es 24.910.000, recuerden que el 30% de ese valor corresponde al terreno y el resto, el 70%, al edificio, ¿sí? Bien. Ahora veamos la documentación del pago y la documentación de la deuda que estamos contrayendo, ¿sí? Bueno, entonces acá vamos a tener, pagamos el 60% mediante transferencia bancaria, acá tenemos los 14.946.000 respaldado con el comprobante de transferencia, el recibo que nos van a emitir por ese pago, y el saldo tenemos que documentar, ¿sí? Bien, entonces, ¿cuál es el monto de capital? La parte que nos queda de esos 24.910.000 sin pagar, lo dividimos en dos, ¿sí? Una parte va a un pagaré, que es a 90 días, y el otro 50% de la deuda al otro pagaré, que es a 180 días. Por eso acá que tenemos un capital, acá esta es la fórmula de cálculo del interés. Entonces tenemos la mitad del capital de deuda, y 4.982.000, lo multiplico por la tasa, que es la tasa que es del 6,5, ¿sí? Y eso está multiplicado por 90 días, por 90, ¿sí? ¿Estos 90 qué son? Los días de plazo del pagaré. Eso se divide por 100, porque se calcula en porcentaje el interés, y se multiplica por el plazo en el que está la tasa. ¿La tasa para cuánto es? Para 30 días. Por eso es que el plazo de aquí del denominador es de 30, ¿sí? De 30 días.
Hacemos estos cálculos y llegamos a un interés de 971.490 que va colocado acá en una nota de débito, ¿sí? Ahí determinamos el IVA del 21%, entonces interés más IVA correspondiente al primer pagaré va a ser de 1.175.502,90. Hacemos lo mismo para el pagaré 2, hacemos el cálculo, el capital de deuda es el otro 50% del saldo, va a ser los 4.982.000 por el 6,5 que es la tasa, ¿sí? El plazo de este pagaré es de 180 días, por eso ahí está 180. En el denominador, 100, porque está en porcentaje, multiplicado por los 30 días, que es el plazo al que está la tasa, ¿sí? Bueno, eso me da un interés de 1.942.980 que se coloca en la nota de débito, genera el IVA correspondiente, el total de la nota de débito, 2.351.005,80 centavos. Bueno, tenemos que confeccionamos el pagaré, ¿sí? El pagaré que va a llevar la parte correspondiente al capital de deuda, que en este caso van a ser los 4.982.000, más el interés, más el IVA del primer cálculo que hemos hecho. Eso me da un importe del primer pagaré de 6.157.502,90. Con el segundo pagaré hacemos el mismo cálculo. ¿Cuánto era el capital de deuda? 4.982.000, ¿sí? Más el interés y el IVA que están incluidos en la segunda nota de débito. Eso me da un total del segundo pagaré de 7.333.005,80. Bueno, con esta documentación, es decir, con los pagarés y con las notas de débito, con el comprobante de transferencia bancaria y el recibo, procedemos a registrar la parte del pago y de la documentación de deuda. Entonces, con el comprobante de transferencia bancaria y el recibo, registramos la salida de dinero, ¿sí? Acá tenemos a Banco Macro cuenta corriente por 14.946.000. La parte de la documentación de la deuda, tenemos la cuenta del pasivo, obligaciones a pagar con garantía hipotecaria, por 13.490.508,70, que es la sumatoria de los dos pagarés. Y tenemos, no se olviden, el tema de que ahí están incluidos los intereses, ¿sí? Que los tenemos en las notas de débito. Entonces tenemos intereses negativos, pero estos, como ustedes saben que es a futuro la generación del interés, se utiliza la cuenta regularizadora intereses hipotecarios a devengar, que es una cuenta regularizadora, ¿sí? De obligaciones a pagar. Intereses hipotecarios a devengar es la sumatoria del interés de las dos notas de débito. Tenemos también aquí tomado el IVA crédito fiscal y de esa manera nos queda registrado este asiento. Bueno, sigamos leyendo el enunciado. Dice, el 2 del 8 abona los siguientes gastos generados por la operatoria de compra e hipoteca del inmueble. ¿Qué vamos a tener? 1.205.644 IVA incluido en concepto de comisión inmobiliaria, es decir, aquí actúa una inmobiliaria, ¿sí? A la cual se le debe pagar su comisión. Este es el importe. Esta inmobiliaria es responsable inscripto, por eso es que la factura dice IVA incluido. ¿Cómo se le paga? Se le paga, como es un monto muy grande, no va, medio difícil pagar en efectivo, entonces se hace por transferencia bancaria, ¿sí? Desde la cuenta corriente del Banco Macro. Entonces vamos a tener un comprobante de transferencia. ¿Qué más vamos a abonar? 498.200 por el sellado de la escritura. Bueno, ¿qué es el sellado? El sellado es un impuesto que se paga en la dirección de rentas, ¿sí? De la provincia, es un impuesto provincial. Este trámite se hace online, ¿sí? El tema del sellado, hay que adjuntar la documentación, etcétera. Y hay distintas formas de pago. Una de ellas es emitiendo una boleta electrónica de pago, ¿sí? Con la cual se realiza el pago desde la cuenta bancaria de la empresa, ¿sí? Se genera una clave y se realiza el pago en forma electrónica. También desde la misma cuenta, desde el Banco Macro. Y después, ¿qué más vamos a pagar? 300.000 por los gastos generados por la hipoteca, son otros gastos
Ese se abona con un cheque, ¿sí? Se decide emitir un cheque, también cargo Banco Macro. Bueno, veamos cómo se cancela esto, cómo se registra. Lo primero que tenemos que ver es la documentación de respaldo, ¿sí? Porque desde la documentación de respaldo, una vez que uno tiene captado los datos, se procede a registrar, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a tener de documentación de respaldo? Vamos a tener una factura A por 996.400, que esto es, recuerdan, es el pago a la inmobiliaria, que nos dan el total. Tomamos el 1.205.644, dividimos en 1,21 para determinar el neto grabado, le calculamos el IVA, puede ser por diferencia o aplicando la tasa, y tenemos ya discriminada la factura, ¿sí? Como estamos pagando por una transferencia, con una transferencia, ¿qué vamos a tener? Tenemos que tener como documentación de respaldo el comprobante de transferencia bancaria y el recibo, ¿sí? Bien. ¿Qué más hemos pagado? Tenemos el comprobante de impuestos de sellos, ¿sí? Por 498.200, y vamos a tener como documentación de respaldo la boleta electrónica de pago abonada, ¿sí? Después, ¿qué más? Vamos a tener otros gastos de gastos por la hipoteca por 300.000. Entonces, bueno, ahí vamos a tener el comprobante de gastos y si corresponde, el recibo correspondiente, ¿sí? Bien, entonces con esto, acá fíjense que tenemos el cheque, ¿sí? Por los pagos que realizamos y el recibo. Con esto procedemos a registrar, con esta documentación de respaldo, procedemos a hacer el asiento, ¿sí? Bien, procedemos a hacer el asiento, que lo tenemos acá. Entonces la comisión inmobiliaria es una cuenta de resultado negativo, va debitada, la correspondiente IVA crédito fiscal que se genera porque el servicio de la inmobiliaria es un responsable inscripto, está grabado en IVA, 209.244. También tenemos debitado impuestos de sello y gastos de hipoteca, que son cuentas de resultado negativo. Y acreditamos la cuenta Banco Macro, cuenta corriente, porque es desde el lugar donde se está realizando el pago, ¿sí? Es decir, que el saldo de la cuenta banco va a disminuir por estos pagos. Muy bien, entonces ahí tenemos los importes. ¿Qué tipo de variación es? Tenemos acá el patrimonio neto va a disminuir porque se va a ver afectado por estas cuentas de resultado negativo. El activo va a aumentar por IVA crédito fiscal y va a disminuir por Banco Macro cuenta corriente, ¿sí? Entonces esto va a ser una modificativa mixta negativa, ¿sí? Bien, ustedes tienen que ir haciendo la formulita con la incidencia, ¿sí? Bien, de los hechos económicos en el patrimonio. Bueno, continuamos, veamos qué es lo que sucede acá. Ustedes recuerdan, esto ya lo saben, ¿sí? Que estos gastos son gastos necesarios para obtener el bien, ¿sí? El pago, perdón, de la comisión inmobiliaria, etcétera, ¿sí? Entonces, esos gastos se activan, ¿sí? Acá tenemos el cálculo, tenemos la comisión inmobiliaria, impuestos de sello, gastos de hipoteca, son gastos necesarios para poder disponer del bien, por lo tanto, se deben activar, es decir, pasan a formar parte del valor del inmueble. Pero recuerden que ese inmueble está dividido en dos, ¿sí? Digamos, se separó en lo que es la parte del terreno y lo que es la parte del edificio, ¿sí? Bien. La parte del terreno es el 30%, entonces vamos a prorratear, esto se llama prorratear los gastos. ¿Cómo hago? Tomo 1.794.600, como el terreno es el 30% del total del valor, se le aplica ese 30% a los gastos y de esa forma prorrateamos, es decir, distribuimos, asignamos el porcentaje de gasto al bien, ¿sí? El 30% para el terreno y el 70% para la parte construida, ¿sí? De edificio. Entonces ahí tenemos los importes, si ustedes ven, se debita entonces el terreno, se debita por el importe correspondiente, el 30% de los gastos, se debita edificio y se acredita la comisión inmobiliaria, el impuesto de sellos, gastos de hipoteca, y estas cuentas van a quedar saldadas, porque si están debitadas acá y después acreditadas, quedan con saldo cero, ¿sí? Porque ese valor es tomado por el inmueble. Bien, ¿qué tipo de variación va a ser? Una modificativa simple positiva, porque acá lo que pasa es que aumenta el activo y el patrimonio neto aumenta porque
se está recuperando de los gastos, ¿sí? Esas pérdidas pasan a ser activadas al activo. Entonces el activo aumenta, pasivo constante, patrimonio neto constante, el patrimonio neto aumenta. Entonces es una modificativa simple positiva. Bueno, sigamos viendo. Dice, los hechos económicos, dice el 15 del 9, abona mediante transferencia electrónica desde la cuenta corriente del Banco Macro 1.660.000 IVA incluida al arquitecto responsable inscrito por las tareas de ampliación y remodelación. Bien, no se olviden que acá este trabajo práctico, esto es importante, el tema de los títulos, ¿sí? Habla de compra, reparación, mejora. Entonces ya hemos visto las compras, ahora estamos viendo una mejora, ¿sí? Porque una ampliación es una mejora al inmueble, ¿sí? Entonces acá está el ejemplo práctico. Estamos pagando por una ampliación. Bueno, entonces seguramente el arquitecto nos va a hacer una factura, vamos a ver la solución acá, vamos a tener una factura hecha por el arquitecto, 1.660.000, calculamos, dividimos por 1.21, obtenemos el precio neto grabado, obtenemos el IVA, vamos a tener un comprobante de transferencia bancaria y un recibo, ¿sí? Bien. Entonces, vamos a proceder a registrar. ¿Qué es lo que sucede acá? Directamente, al hacer una ampliación, o sea, se aumenta volumen, es decir, paredes, etcétera, el edificio aumenta de valor por los metros cuadrados de construcción, ¿sí? Entonces, por eso es que se debita la cuenta edificios, porque como es una cuenta del activo, al debitarse, ¿sí? Aumenta el saldo, digamos, el valor contable de ese bien, ¿sí? Entonces se debita por el precio neto grabado, ¿sí? Entonces aumenta el valor porque recuerden, aumenta la superficie construida o la calidad, etcétera, ¿sí? Bien. Entonces, como aumenta de valor, se debita la cuenta. Por 1.371.983 se registra el IVA correspondiente, porque el arquitecto está actuando como responsable inscripto, y se acredita la cuenta Banco Macro cuenta corriente, porque es la cuenta de donde sale el dinero, ¿sí? Esta cuenta va a disminuir su valor. Entonces, acá, ¿qué vamos a tener? El activo aumenta por edificio y por IVA crédito fiscal. El activo disminuye por el pago con dinero que había en la cuenta. Entonces, va a ser una permutativa del activo, ¿sí? Documentación de respaldo, va a estar obviamente la factura, el comprobante de transferencia y el recibo. Bueno, continuamos. Vemos acá qué es lo que nos propone el práctico. Dice el 22 del 9, el electricista monotributista presenta factura por 70.220 por arreglos de la instalación eléctrica del inmueble. ¿Qué es un arreglo? Es gastos de reparación, ¿sí? De reparación, mantenimiento. Entonces estamos acá, ¿sí? Ya vimos las mejoras, ahora vemos las reparaciones y el tratamiento contable que se le da a cada uno, ¿sí? Ustedes tienen que saber diferenciar eso. Bien, entonces nos vamos acá a las reparaciones, ¿sí? ¿Y qué vamos a tener? Bueno, abóname, perdón, acá, el electricista presenta factura, el pago se realiza con cheque cargo banco macro, cargo banco macro. Bueno, nos vamos acá. Entonces, primero la documentación de respaldo. Vamos a tener la factura por 70.220. Con esa factura registramos, ¿sí? La cuenta representativa de los de gastos, ¿sí? Mantenimiento y reparación de instalaciones. Esa es una cuenta de resultado negativo por los 70.220. Obviamente no hay IVA porque, digamos, al que le estamos comprando el servicio es monotributista, no responsable inscrito. Bien, ahora para la contrapartida vamos a buscar la documentación, como estamos pagando con cheque, ¿sí? Creo que decía cheque acá. Con cheque, cargo banco macro, sí. Entonces vamos acá, cheque y recibo. El recibo, ustedes saben que es un recibo X, ¿sí? Por 70.220. Bueno, registramos entonces la salida del banco. Y de esa forma, bueno, la variación, ¿cuál va a ser? El patrimonio neto va a disminuir porque se va a ver afectado por la cuenta de resultado negativo. Y el banco macro, cuenta corriente, al acreditarse, está produciendo que el activo disminuya. Voy a tener menos recursos porque estoy pagando un gasto, ¿sí? Bien. Entonces acá, esta va a ser una modificativa simple negativa. Bueno, de esa forma terminamos el caso A del trabajo práctico 11.
Veamos entonces ahora cómo continúa el práctico. Nos dice, caso B, cambios en el valor depreciable y en la vida útil. Bueno, acá vamos a ver el cálculo de la depreciación, ¿sí? Que la depreciación se hace por el desgaste que tiene ese bien, ¿sí? Bueno, vamos a ver cómo es el tratamiento contable, ¿sí? Dice, la empresa Titanium SRL, que fabrica perfiles de titanio para diferentes industrias, cuenta con una planta de pintura y decide automatizarla, ¿sí? Realiza las siguientes operaciones. El 14 del 4 del 2023 adquiere un proveedor responsable inscripto en IVA dos robots de pinturas, ¿sí? La marca es Kuka, con cuatro pistolas cada uno a un valor de 6.200.000. Se está automatizando, ¿sí? Está mejorando su planta. Bueno, ese valor está en precio neto grabado. Acá el IVA es diferencial, como ya vieron en teoría, ¿sí? Estos bienes se ven como que son de bienes de capital para la producción, se ven beneficiados con una tasa menor, ¿sí? Bien, de IVA. Por eso es que acá el importe es del 10,5. Bien, paga el total facturado mediante una transferencia bancaria desde la cuenta corriente del Banco Galicia. Ese valor incluye todos los gastos necesarios para disponer del bien. El método de depreciación lineal es el método de depreciación, porque ustedes saben que hay distintos métodos. Acá se va a aplicar el lineal mes de baja completo. Vida útil estimada, porque necesitamos estos son datos para calcular la depreciación. La vida útil estimada es de 60 meses, ¿sí? Y bueno, y acá dice que no se puede estimar el valor recuperable del bien en el mercado, por eso que en este caso no vamos a tener valor recuperable, ¿sí? Entonces la depreciación se va a realizar sobre el total del valor de esa maquinaria, de ese equipo. Bueno, veamos entonces aquí la adquisición de este bien, ¿sí? Lo vamos a tener acá. Muy bien. Dice, el 14 del 4, entonces tenemos la documentación de respaldo primero, la factura A, por el importe que ya hemos visto, 6.200.000, el IVA, el total. Vamos a tener el comprobante de transferencia bancaria y el recibo. ¿Sí? Muy bien. Con esto vamos a proceder a registrar el ingreso del equipo automatizado de pintura, que obviamente es un bien de uso, ¿sí? Para el activo no corriente. Vamos a tener el IVA crédito fiscal, que es una cuenta del activo, y vamos a tener la cuenta Banco Galicia, cuenta corriente, por este comprobante que tenemos acá, el comprobante de transferencia y el recibo, nos sirve de base para poder registrar la salida de dinero, ¿sí? Es una permutativa sectorial del activo. Bien. Ahora, ¿qué pasa? Si nos fijamos acá, tenemos todos los datos para depreciar el bien, ¿sí? La vida útil, el sistema de depreciación, etc. Eso lo hicimos el 14 del 4 del 23. Esto se va a ir depreciando mes a mes. Fíjense que el método de depreciación es mes de baja completo. ¿Ve? Ahí está. Mes de baja completo. ¿Qué quiere decir? Que el mes de alta no vamos a calcular ni a registrar la depreciación. Es como que uno se saltea ese mes y empieza a calcular desde el mes marzo, abril, mayo, desde mayo, ¿sí? Desde el mes 5. Bien, entonces vamos acá a la solución. Por eso que el 31 del 5 aparece una registración, ¿sí? Vamos a ver primero el cálculo. ¿Cómo es el lineal? El lineal se debe tomar el valor depreciable, que en este caso son los 6.200.000, que es el valor del bien, ¿sí? Fíjense, ahí está. Y no se le resta el valor recuperable porque no tiene, porque al no poderse calcular, directamente se toma entonces el valor en libros, ¿sí? Bien. Se divide por 60, que es la vida útil, entonces se va a ir depreciando en forma equitativa cada mes, siempre y cuando no haya novedades, ¿sí? Que no se modifique ni el numerador ni el denominador, va a seguir la misma cuota de depreciación. Bueno, eso ya vamos a ver después. Ahora registramos esto. 6.200.000 dividido 60 me da 103.333,33. ¿Sí? Vamos a registrar esa depreciación. ¿Cómo se registra? Ustedes saben, se debita una cuenta de resultado negativo que indica el desgaste que ha tenido ese bien en ese mes.
Esa cuenta se llama depreciación equipo automatizado de pintura. ¿Sí? Y la contrapartida es la cuenta regularizadora del activo, que se llama depreciación acumulada. Y en esa cuenta se va a ir, como su nombre lo indica, acumulando el cálculo de las depreciaciones de todos los meses, o si es cálculo anual, será por año, etc. ¿Sí? Pero se llama depreciación acumulada. A renglón seguido se pone el nombre del bien al que corresponda. En este caso es depreciación acumulada, equipo automatizado de pintura. ¿Sí? Bien. Esta cuenta hemos dicho que es regularizadora. ¿A quién está regularizando? Está regularizando a la cuenta equipos automatizados de pintura. ¿Sí? Es la regularizadora de esta cuenta, por lo tanto, también va a ir al mismo rubro. Va a ir al rubro bienes de uso. ¿Sí? Muy bien. Ahora, ¿cuál es la variación? La variación va a ser una modificativa simple y negativa. ¿Por qué? Porque el patrimonio neto va a disminuir, porque hay una cuenta de resultado negativo que lo afecta, ¿sí? En forma negativa, por lo tanto el patrimonio neto baja, y la cuenta ¿y cuál era el efecto que tiene una cuenta regularizadora del activo? La cuenta regularizadora del activo, ustedes recordarán, que es una cuenta que resta, ¿sí? Que va restando a la cuenta que regulariza. ¿Sí? Es similar a la regularizadora de los intereses de los documentos que nosotros hemos visto en contabilidad elemental. ¿Sí? Bueno, entonces esta va a ir restando el activo. ¿Sí? Entonces, la variación, el activo va a disminuir, el patrimonio neto va a disminuir, el pasivo es constante, modificativa simple, negativa. Bien. Continuamos. Ustedes recuerden que el hecho económico explícito siguiente al que estamos viendo es este del 20 del 7. Pero antes de eso no tenemos que olvidar de ir registrando las depreciaciones, ¿sí? Que corresponden. Por lo tanto, acá, el 30 del 6, tenemos que volver a registrar la depreciación. El cálculo es el mismo, porque no ha habido modificación ni en el valor depreciable ni en la vida útil, ¿sí? Se sigue manteniendo. Por lo tanto, la cuota de depreciación va a ser la misma. Y el asiento también el mismo. Y la variación también, ¿sí? Una modificativa simple negativa. Perfecto. Ahora tenemos que registrar este hecho económico explícito que nos sale acá en el enunciado. ¿Qué nos dice? El 20 del 7 del 23, la empresa cambia el software especializado a los robots por otro de tecnología avanzada, ¿sí? Que permitirá ahorrar tiempo en el proceso de pintura, ¿sí? Será más rápido el movimiento de los cabezales, etc. Bien, ve cambio de colores, etcétera. Es más rápido el movimiento. Logrando así incrementar la cantidad de perfiles pintados. Eso es una mejora, ¿bien? ¿Sí? Porque va a incrementar la productividad del bien. Y además de eso, incrementa su vida útil en 2 años. Bien, el costo de los mismos asciende a 1.500.000 precio neto grabado, el IVA sigue siendo del 10,5, realizando el pago con cheque común cargo Banco Galicia. Bien, primero tenemos que registrar esta novedad, esa mejora que se le está haciendo a el bien. Entonces, aquí va a estar la factura, va a estar el cheque y el recibo. ¿Sí? Bien. De esta manera, debitamos ¿qué es lo que tenemos que debitar? Y la cuenta equipo automatizado de pintura, porque aumenta su valor, porque es una mejora, ¿sí? Por el precio neto grabado, tenemos que registrar el IVA crédito fiscal y en base al recibo y al cheque, ¿sí? Tenemos la documentación de respaldo de esto, hacemos la registración del pago. Va a ser una permutativa sectorial del activo. Muy bien. Ahora tenemos que, nos fijemos acá en el enunciado, a ver qué otro hecho económico hay. Fíjense que llegamos hasta ahí, ¿sí? Pero esto tendremos que haberlo visto al principio, él se pide, que nos habían pedido registrar los hechos económicos ocurridos desde el 14 del 4 hasta el 31 del 7 del 23. Bueno, entonces es hasta fin de mes, ¿ven? Bien, con las depreciaciones correspondientes. Entonces tenemos que proceder a registrar, hacer una registración al 31 del 7. ¿Cuál es la registración que nos está faltando? Ustedes saben que este bien se deprecia mes a mes. Entonces, el 31 del 7 corresponde realizar el cálculo y registración de la depreciación.
Bueno, nos vamos a hacer el cálculo, pero aquí vamos a tener una novedad. ¿Por qué? Porque fíjense, si ustedes mayorizan la cuenta equipo automatizado de pintura, su valor se ha modificado. Porque fíjense, nosotros aquí el equipo computarizado valía 6.200.000, que va al debe en el mayor, y al hacer una mejora, lo hemos debitado acá, en esta fecha, y está debitado por 1.850.000, por lo tanto, su valor en libros se ha incrementado, ¿sí? Por lo tanto, aumentó el valor depreciable, pero no tenemos que perder de vista que este valor, este bien, ya fue depreciado 2 meses, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que ya hubo una pérdida de valor contable, ¿sí? Por la depreciación. Entonces, veamos cómo es la fórmula del cálculo de depreciación cuando ese bien modifica, ¿sí? Puede ser o su vida útil o su valor depreciable, ¿sí? O ambas, que es lo que sucede acá. Recuerden en el enunciado que dice que también se modifica su vida útil. Bueno, entonces vamos a ver acá la fórmula, cómo hacemos. Ponemos, para no perdernos, vamos haciendo por paso. Ponemos el valor depreciable al inicio, ¿sí? ¿Cuál era? 6.200.000. A eso le restamos la pérdida de valor que ya tuvo ese bien. Y acuérdense que era este por mayo y el otro por junio. Teníamos 103.333,33 en mayo, 103.333,33 en junio, de pérdida de valor, por eso es que se resta, y le tenemos que adicionar el aumento de valor que tuvo el bien por el cambio del software este especializado. Entonces, ¿ese aumento de cuánto fue? De 1.850.000. Bueno, ahí ya tenemos modificado el numerador. Ahora vamos al denominador. ¿De cuánto era el valor depreciable? Perdón, la vida útil, de 60 meses. Pero ya transcurrieron 2 depreciaciones. Yo tengo que tomar, ustedes saben, sí, está bien. Se dio de alta en abril, pero ¿desde cuándo se empieza a depreciar? Desde el mes siguiente, porque el método es mes de baja, ¿sí? Entonces el de alta no se deprecia. Bien. Entonces le restamos 1 por la depreciación del mes 5, le restamos 1 por junio y le sumamos el aumento de vida útil que es de 2 años, es decir, 24 meses. ¿Sí? Bien. Hacemos este cálculo y me da la cuota de depreciación nueva, que es de 95.650,41. Y esa es la cuota de depreciación que se va a mantener por todos los meses que restan a depreciar, siempre y cuando no haya novedades de una mejora en el bien, o, ¿sí? Que pueda producir un cambio en el valor depreciable o en la vida útil. ¿Sí? Bueno, procedemos a registrar eso, hacemos exactamente como ya sabemos: depreciación equipos de computación, a depreciación acumulada equipo automatizado de pintura, perdón, les dije mal, depreciación equipo automatizado de pintura, y la cuenta que se acredita es a depreciación acumulada de equipo automatizado de pintura por el importe nuevo de la cuota. Bien. De esta manera, vemos a ver si nos está faltando algo, si nos está faltando en el práctico, porque lo que nos pide es la clasificación de cuentas, ¿sí? Bien. Entonces, aquí vamos a tener la cuenta terrenos, tipo de cuenta. ¿Qué tipo de cuenta es? Es una cuenta patrimonial del activo, del rubro bienes de uso, ¿sí? Salvo que nos digan terrenos para alquilar, si no nos dicen nada, es para terrenos para utilizar. Entonces, bienes de uso. Impuestos de sello es una cuenta de resultado negativo, ¿sí? Comisión inmobiliaria es una cuenta de resultado negativo. Equipos automatizados de pintura, cuenta, acuérdense la clasificación de las cuentas, ¿sí? Pueden ser patrimoniales, regularizadoras, cuentas de resultado, cuentas de movimientos, cuentas de orden, ¿sí? Bueno, en este caso, equipos automatizados de pintura es una cuenta patrimonial del activo del rubro bienes de uso. ¿Qué más tenemos acá? Tenemos obligaciones a pagar con garantía hipotecaria. Esto es una cuenta patrimonial del pasivo, ¿sí? El rubro, ¿cuál puede? Yo acá les propongo dos. Puede ser deuda con proveedores de bienes y servicios, en el caso que se le esté debiendo a una empresa que nos ha provisto el bien, ¿sí? Que lo haya hipotecado, o si, digamos, el préstamo para comprar ese bien se realizó en el banco
con una hipoteca, que también puede ser, en ese caso, depende a quién la empresa le está debiendo, ¿comprende? Bien. Entonces, en ese caso, el rubro va a ser préstamos y otros pasivos financieros, según, digamos, la nueva normativa, ¿sí? Han visto que algunos rubros se han modificado. Mantenimiento y reparación de instalaciones, que es una cuenta de resultado negativo, ¿sí? Depreciación, equipos automatizados de pintura, es una cuenta de resultado negativo. Gastos de hipoteca es una cuenta de resultado negativo. Depreciación acumulada, equipos automatizados de pintura, ¿qué tipo de cuenta es? La clasificación que ustedes ya saben. Es una cuenta regularizadora del activo, ¿sí? Del rubro bienes de uso. Va al mismo rubro de la cuenta a la que está regularizando. Bien. Intereses hipotecarios negativos a devengar es una cuenta regularizadora, son los intereses negativos a devengar que ustedes conocen. Además que en este caso los llamamos hipotecarios porque son, digamos, vinculados a un bien que se ha hipotecado, ¿sí? Una deuda que está con una hipoteca. Pero esta cuenta de intereses hipotecarios negativos va a ir regularizando a, una de estas, a uno de estos rubros, ¿sí? Que nosotros tenemos acá, las cuentas que va a estar, o sea, regulariza una cuenta que va a estar incluida en uno de estos rubros. Entonces, va a pertenecer a alguno de estos rubros. Es una cuenta de intereses hipotecarios negativos a devengar, es una cuenta regularizadora del pasivo, que ustedes saben que tiene saldo deudor, y va a ir ubicado en los mismos rubros de la cuenta a la que está regularizando. En este caso va a ser la cuenta obligaciones a pagar con garantía hipotecaria. Por eso es que acá el rubro está igual, ¿sí? Lo mismo. Bien, con eso ya tenemos todo el trabajo práctico resuelto. Espero que les haya sido de utilidad. Cualquier duda, ustedes saben que pueden consultar.